Muy bien, hermano. Gracias. Igual nuevamente. Hoy me tocó nuevamente Camino a Cristo y es un libro que creo que lo voy a estar siempre recordando todos los días porque de hecho el plan, ¿no?, que hicieron para estudiar este libro ha sido, creo que de una manera importante para cada uno de nosotros. Yo sé que cada uno tiene eh, diferentes estilos de vida y todo, y quizás el tiempo también que llegaron a conocer el mensaje. Sin embargo, creo que con el libro podemos ver que nosotros hemos ido como siendo más homogéneos en el tema de esto del tema de la cosecha, del arado, de la lluvia temprana, de la lluvia tardía que pasa, bueno, de hecho quizás en desorden, pero es lo que eh, hemos estado quizás viviendo en estos tiempos, en esta dispensación. Y el camino a Cristo nos enseña justamente todos esos pasos para llegar hacia justamente ver a Cristo, ¿no?, en el último día. Y ¿alguien se recuerda de lo que estudiamos el capítulo pasado? Eh, Me han hecho recordar. ¿No, no escuchan bien? ¿No escuchan bien? ¿Sí Sí, se escuchan? escucha. Ya. Mi hermana Yesenia dice que no escucha. Quizás. Ok. Voy a hablar un poco más alto ahora. Y listo. ¿Alguien se recuerda el título del capítulo pasado? La oración, Al menos el tema. Yo sé que el tema... ¿Ah? con la oración tenía que ver. Exacto. Y el título era ¿Podemos comunicarnos con Dios? Y yo, sinceramente, este capítulo me hizo cuestionar mucho mi relación, ¿no?, de cómo yo me comunicaba con Dios. Yo nunca he leído Camino a Cristo, soy sincero, nunca he leído ese libro. Siempre nos han dicho lemas, Conflicto de los Siglos, bueno, Camino a Cristo también, por ahí hay algunos colportores, pero casi más como que lo promocionaba más el conflicto, ¿no? Por justamente ser adventista y ese libro que debíamos leer justamente en este tiempo. Entonces, esto de la comunicación con Dios me hizo pensar cómo yo me relacionaba con Dios. No sé si todos han pensado en eso, en la oración, cómo cada uno se relacionaba con Dios al momento de orar. Y yo quisiera, obviamente, interactuar. No quiero que sea solamente leer y leer. Eh, lo que quiero es que quizás podamos repasar un poquito el capítulo 11, nada más, y ver qué tanto hemos aprendido de este capítulo, qué tanto hemos cambiado nuestra manera de pensar con respecto a nuestra comunicación con Dios y qué tanto hemos podido entender ahora cómo comunicarnos con Dios y cómo es Él. Así que voy a compartir. Eh, ok. Ahora, si nosotros queremos relacionarnos con Dios y saber cómo comunicarnos con Él, ¿dónde es nuestra escuela? ¿Dónde nosotros tenemos que entrenarnos? ¿Con quiénes? Ya les di un adelanto de la respuesta, quizás. Con nuestro entorno familiar. Acá y con nuestros hermanos. Exacto. Con nuestros hermanos, con nuestros amigos. Pero vamos a poner justamente estas cinco relaciones que tenemos que nosotros ir cultivando, ir conociendo. ¿Alguien me puede dar una? Voy a poner, a ver, Padre, matrimonio, ¿no? Ya yo voy a poner matrimonio, noviazgo. Ya vamos a ponerlo noviazgo. No, es un contexto. padre, hijo. Eh, no más. Padres e hijos, Ya, padres e hijos. maestros y alumnos, Excelente. jefes y empleados, Amo y esclavo. Sí. Eh, los jefes, ¿no? Porque ya no hay amos. Pero sigue siendo un tipo de relación. y vamos a poner el último. Falta uno, amigos, amistad. Yo creo que esto también lo estamos como que más recordando, es algo que ya se está haciendo más familiar. Eso es bueno. Yo antes me olvidaba, de verdad. Y si yo quería conocer a Dios, ¿cómo me puedo olvidar de esto, no? Increíble. Pero es cuando realmente estamos todavía quizá distraídos, ¿no? De lo realmente importante. Entonces,
vamos a entender quizás qué tipo de ideologías, justamente eso es lo que estaba justamente aplicando esta vez. ¿Qué ideologías nosotros utilizamos al momento de orar? Y si ustedes han estado recordando, casi todas estas semanas, todos han estado mencionando ideología, humanismo. ¿Y qué es la ideología? A ver, alguien que me lo diga en sus propias palabras, ¿sí? Nada de tecnicismo acá. Cosas más sencillas para nosotros. Es el estudio de cómo funciona nuestro cuerpo. Esa es la biología, nuestro sistema en sí. O sea, estaba hablando de Pero ideología. dijo ideología, no Ah, biología. biología, yo escuché, lo siento. Ahí va. Ok, ok. No hay problema. Sí, a veces se escucha bajo, creo, también mi micro. Sí, ideología. ¿Qué entendemos por ideología? La manera en cómo conceptualizamos a Dios, cómo visualizamos a Dios. Sí, exacto. Eh, Esa es una manera de eso, ¿no? Una forma también de cómo nosotros idealizamos quién es Dios. Pero también tenemos más cosas, ¿no? Que también afectan, como dice, justamente a nuestro entorno, a través de la ideología que nosotros hemos adquirido. La ideología viene a través de que de un marco moral, de leyes, de normas que determina la sociedad, ¿no? Y sabemos que la ideología afecta a todo. Nosotros hemos crecido con la educación de nuestros padres, de nuestros docentes, de nuestros amigos, eh, de los medios de comunicación y actualmente de las redes sociales, ¿o no? Todo eso nos está bombardeando todos los días y nos está metiendo ideologías en la cabeza, ¿no? Y cuando yo estaba recordando cómo oraba yo antes a Dios, y yo recordaba que, vamos a poner un ejemplito más, ¿no? Yo decía, Señor, si un día me presentas una chica de la iglesia, que sea una líder, que sepa cantar, eh, que sepa, que sea tierna, que sea muy femenina, ¿no? Algo así, ¿no? Tenía ese tipo de oración que yo tenía, pero era una ideología, sinceramente, porque esto es lo que realmente todos los hombres, incluso no cristianos, en algunas características vamos a coincidir, Idealizan hacia la mujer. ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿no? Hay otro tipo de oración que dice, ¿no? Eh, Señor, me gusta esta chica. La verdad, si es para mí, ¿no? Tiene que pasar algo para que nos encontremos y socialicemos, nos conozcamos, ¿no? Como que sea algo hecho por tu mano, algo así, ¿no? Que tú lo dirijas, yo no, yo simplemente yo voy a esperar. Esto es para mí algo un poco como dijeron muchas veces, algo místico, ¿no? O sea, como que tú estás, no sé, esperando algo que quizás nunca va a suceder porque eh, Dios te puede presentar muchas, y creo que una vez el anciano Palmino lo dijo en una presentación, puedes conocer muchas personas y no significa que vas a ser feliz solamente con una, puedes ser feliz solamente con una persona. Realmente tú puedes ser feliz con cada persona, eh, dependiendo cómo tú lleves la relación. No sé si están escribiendo en el WhatsApp general. Bueno, si están escribiendo en el chat, normal, ¿no? Lo pueden leer alguien por mí. Ahora, este es un tipo de ideología que a mí de verdad venía de afuera. O sea, yo lo escuché en otra persona y esto yo lo he repetido. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros imitamos a las personas. Y eso viene ¿Lo leo, de... Mati? Sí, ¿Lo leo el comentario? sí, por favor. Sí, ya que estás hablando de eso, dice, ya. A esto se llama pensamiento imaginario o ilusorio, dice el librito. Qué bueno, qué bueno. De verdad que sí. Es un pensamiento ilusorio. Ahora, otro que podía haber dicho quizás es eh,
si yo, yo quiero a esa chica es la que yo, no sé, he buscado y realmente yo he escogido a esta persona. Y podríamos decir quizás también que, por ejemplo, ¿no? Ella tiene ya su novio, entonces yo estoy esperando que termine con su novio, ¿no? Quizás para yo poder estar ahí también, para poder entrar. Ese es un pedido normal porque a veces yo he escuchado también, incluso hasta yo también lo he pensado en algún momento. Entonces, eh, pareciera que esto viene también de afuera, ¿no? Es como que el querer mmm, que competir y de paso que Dios también me dé una mano. Pero yo estoy pidiendo algo realmente que no va, ¿no? Con la mente de Dios, porque yo no podría meterme en el medio de una relación. Por más que la otra persona quizás yo pienso que sea infeliz, no lo sé, pero eso puede ser una perspectiva mía también, ¿no? Eh, pedir por la separación, ¿no? De una persona. Ahora, si alguien tiene quizás alguna idea sobre algún tipo de ideología que tú quizás alguna vez has pensado o has orado al Señor, lo has comunicado a Él, lo que quisiera es que todos al menos hoy día saquemos alguno de estos tipos quizás de errores, porque realmente esto para mí es haber hablado al Señor de manera incorrecta. A ver, mi hermana le enseña. No, que lo que hablas me hace recordar que día con mi hija, el sábado me dice, mamá, ¿Dios todo lo puede? Y yo en otro momento tal vez le hubiera dicho sin pensarlo, sí, pero cuando ella me preguntó eso, yo me quedé pensando y yo no sabía qué responderle. Yo le dije, pues que una parte la tiene que hacer uno y otra parte la debe hacer Dios. Pero ella volvía, insistía, pero no lo puede hacer todo Dios. Entonces a veces eh, cuando avanzamos en el mensaje vemos también pues cómo va cambiando nuestra ideología respecto a eso, a quién es ese ser, quién es ese ser divino, ¿no? Bien. Miren, es verdad, a veces pensamos que mágicamente Dios va a arreglar nuestros problemas. No sé quién ha pedido así alguna vez algo mágico, pero yo sí. Así que si alguien tiene eso en la cabeza, lo puede ahorita mencionar, porque quizás aún tenemos ese problema. Incluso yo he Cuando tú estado... pusiste, perdón, cuando tú pusiste ese ejemplo, que después dijeron que pensamiento ilusorio, para mí es un pensamiento mágico. O Exacto. sea, para mí la descripción de mágico es lo que más se asemeja a ese pensamiento. Exacto, ¿no? Mágico, güey, la verdad. Y cuando nosotros hemos orado, a veces hemos pedido esas cosas, inconscientemente por la ideología que nosotros tenemos, que son un sistema de creencias, como decir a la tercera bala vencida, ¿no? Un ejemplo. Entonces, mi tercera relación va a ser la vencida, según esa ideología. Entonces, vamos a llevar muchas cosas quizás aún, que a veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta que aún tenemos en la cabeza, y lo llevamos incluso a nuestra relación con eh, con el prójimo, con Dios, y con todo este tipo de relaciones que vemos acá. Ahora, voy a elegir otro. ¿Ya? Por ejemplo, hace poco, para recordar, estaba hablando el hermano Diego, y dijo, ¿no? Vamos a ir a los levitas. ¿Cómo vamos a ir a los levitas? ¿Qué nos falta? Pues nos falta unirnos, nos falta amor, unión, ¿no? Pero cuando tú dices, bueno, Señor, espero estar listo para paño, ¿no? Espero que tu Espíritu Santo se derrame sobre mí, como pensaba muchas veces cuando iba a llegar la ley dominical. ¿Ustedes recuerdan eso? ¿Ustedes recuerdan cuando decían, bueno, en la ley dominical ya ahí sí voy a ser el misionero, ¿no? Voy a ir al mundo y el Espíritu Santo va a derramar todo el conocimiento en mi cabeza y voy a salir pero con todo así a predicar. Si tú piensas aún así que en Panio vas a llevar ese conocimiento que ahora estamos estudiando,
pues nuevamente vamos a caer nuevamente, como dice, en el error místico, que el Espíritu Santo va a ser como que la magia, la transformación de un momento a otro en mí. Por decirlo así, mi hermana Solay y mi hermano Marco, los ancianos, ellos piden, ¿no?, que participen, que abran sus cámaras, que tomen temas, ¿no?, que poco el miedo, ¿no?, se quiten, porque esto es la preparación justamente que vamos a necesitar para Paño. Pero si tú estás procrastinando, relegando y teniendo un poco de miedo, que es normal, y yo sé, porque empáticamente yo puedo sentir el miedo que todos sienten, todos sentimos el miedo al salir acá y hablar. Sinceramente, yo tiemblo a veces, ¿ya? Antes de explicar, a veces me da hasta un poquito así como que, no sé si me han escuchado suspirar un poco al inicio. Y fue un suspiro así, natural, ni siquiera me di cuenta, pero me di cuenta cuando ya lo acabé de hacer. Entonces, tú piensas que cuando llegue el Paño, si tú no estás ahorita tomando estas oportunidades para poder practicar, para poder prepararte para ese momento, ¿crees que el Espíritu Santo va a hacer, como dijo mi hermana Yesenia, su parte si tú no haces la tuya? Entonces, esa es una forma de perder estos amigos que tú has tenido toda la vida en la iglesia y que tú vas a tener que ir a predicar. Y tenemos muchos amigos, seguramente. Yo sé, obviamente, que cada uno hará una lista y dirá, bueno, no sé cómo será el momento, pero obviamente voy a tener que ir a las personas que más conozco, que más confianza tengan en mí, ¿no? Ahora, esa es una forma. Si alguien tiene otra idea, póngalo, porque realmente lo que quiero es que todos entendamos que a veces hay ideologías, ¿no?, que aún tenemos en la cabeza y que son parte de lo que hemos adquirido y absorbido de antes, desde atrás. Y como dice, ¿no?, es muy difícil desaprender. Es más difícil desaprender que aprender algo. Es más fácil de construir el hábito que construir el hábito. Y eso es verdad. Entonces, vamos a poner otro ejemplo, ¿no? Si es que a un momento también pasaba con mis amigos, ¿no? Espero que alguien, voy a poner mejor un punto para separar. Que alguien, ¿no?, le hable de Dios. Y yo me limpio las manos, ¿no? Porque como que ya tiramos la toalla a veces con las personas. O sea, esta persona es muy terca, esta persona es... Pero sinceramente, hay circunstancias, ¿no?, en que nosotros podemos dar un poquito más. Ahí mi hermana Solenza ha levantado la mano. Pues, o no sé quién abre. Está el micrófono apagado. Gracias. Okay. También estuve pensando en ese pensamiento imaginario que nosotros creemos que no necesitamos cambiar nuestro carácter o algo porque eso va a ser cambiado así de manera homogénea, simultánea. Existe mucho eso en el mundo cristiano, ¿no? Entonces, milagrosa, exactamente. Bueno, los cristianos usamos la palabra milagro para todo lo que no se puede explicar. El mundo usa imaginación, la palabra imaginación. Así es, ¿no? Yo creo que todos estamos coincidiendo en eso, la imaginación lo llevamos al extremo a veces por justamente muchas ideas, porque ideología viene de idea, ¿ya? O sea que todo se basa en las ideas. Y vamos a ver, obviamente, que esto es algo que ha construido el mundo. O sea, la ideología es parte del mundo y la ideología determina lo que somos, lo que es el mundo, lo que es la naturaleza, lo que es la sociedad, lo que es el hombre, lo que es la mujer, lo que son los hijos. Y cuando tú hablas de ideología de género, por ejemplo, que estamos hablando mucho también, nos damos cuenta que son ideas que se están metiendo justamente en la educación, porque la educación es lo que va a cambiar la ideología. Y eso depende de los partidos políticos, porque los partidos políticos, o mejor dicho, la clase
dominante, o quizás la ideología dominante es la que va a determinar lo que vamos a hacer nosotros como sociedad hoy, mañana y el futuro, así como lo determinó en el pasado, así como cuando la mujer solamente era, o su rol era cuidar hijos o a la familia y tener bebés. Esa era una ideología que teníamos antes de la mujer, pero ha ido evolucionando hasta el día de hoy, donde ya tenemos leyes, ¿no?, que hacen o dan la igualdad a la mujer, simplemente que no se están cumpliendo, y por eso nosotros velamos o debemos velar por eso, y debemos también defender eso. Ahora, en el trabajo es algo que siempre me ha pasado, ¿no? Eh, Señor, dame un trabajo con sábado, eh, y decimos, ¿no? Ya, me ha pasado incluso con amigos, ¿no? Y le digo, ora, vamos a orar, pero justamente el día que tiene que salir, no sale. No sale a buscar, no compró ningún aviso del periódico, no fue nada. ¿Cómo Dios le va a dar eso? ¿Cómo Dios le va a brindar? Ahora, hay otros casos, ¿no? Que consiguen el trabajo, pero le dicen, no, el trabajo va a ser de lunes a sábado, y tú mágicamente piensas que Dios va a decir, bueno, yo voy a tocar el corazón de tu jefe, no te preocupes, que yo te voy, si yo soy un buen empleado, yo sé que mi jefe me va a dar el trabajo. Y ponemos una ideología imaginaria de Dios, porque Dios nunca va a decir, ¿sabes qué? Transinge con el sábado, o tengo una concesión, y yo te voy a bendecir después. Esto es algo que a veces sucede mucho. Sucede incluso actualmente, a mi parecer, incluso a mí con el tiempo. El tiempo también es, inclusive a veces hacemos concesiones con el tiempo en el sábado. Y hace poco me ha pasado, ¿no? O sea, señor, por favor, quiero hoy día guardar el sábado, o quiero recibir el sábado, pero justamente alguien me pide algo y en ese momento yo salgo y llego tarde, ¿no? O sea, pido a Dios cosas que yo realmente a mí me toca hacer. Y no puedo yo hacer como que Dios va a preparar, va a fabricar los eventos para que yo cumpla el sábado. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Es algo que mucho viene de una ideología de que Dios hace todo, que va a hacer milagros, que va a hacer algo tan increíble que tú vas a terminar eh, haciendo todo bien. Y eso es mentira. Hay una mano levantada, María. A ver, por favor, puedo opinar, no hay problema. O puede agregar algo más. ¿Quién es? No he visto. Ok, es la mía. Cuando tú dices, Ya ve. cuando tú tocas esa mención sobre el sábado, pienso que en es el mayor pensamiento ilusorio que nosotros muchas veces tenemos. Y lo loco o lo impresionante tal vez es que todavía es como nos sigue sorprendiendo, nos sigue tomando desprevenidos, ¿no? Porque el sábado todavía decían, ay, están pasando por ahí vendiendo eso, ¿qué hago? Y como que todavía sientes una tentación, como decimos, ¿no? Cuando se supone que por razón, por lógica, por práctica y por tiempo ya debería ser dominado, pero estamos ahí con ese pensamiento ilusorio que tal vez el Señor nos pueda quitar eso en el momento. Y no nos damos cuenta que es una cuestión de determinación de nosotros, ¿no? Sí. Gracias, gracias. La verdad que eso es muy, muy bueno ese aporte. Ahora, tenemos un tema también acá. Voy a agregar algo más, ¿ya? Cuando tú dices, mi esposo es agresivo, o tenemos problemas de pareja, y tú oras a Dios, ¿no? Señor, cambia a mi esposo, cambia a mi esposa. ¿Cuántas veces he escuchado esto? Que hasta yo pensaba que esto era real, que Dios iba a cambiar el carácter de la persona, cuando ahora sabemos que el anciano Parmenio nos ha dicho que si tú necesitas apoyarte en especialistas, ¿no?, pues toma esas terapias, anda con tu pareja,
y soluciónenlo. No podemos depender solamente, ¿no?, de, como dice, un pensamiento mágico. Esta es una ideología de Dios que hemos adquirido muchas veces. Y si ya es alguien que quizás te golpea, pues sabemos que hay hay otros pasos ya que tienes que tomar. No solamente ya ir a un terapeuta, sino tienes que alejarte totalmente, ¿no? Así que muchas veces hemos tenido, bueno, las mujeres quizás también que tienen más este tipo de circunstancias, ¿no?, de situaciones, se han mantenido con el esposo, aún sufriendo muchas cosas, quizás en menor grado los hombres, mucho menor grado supongo, ¿no? Pero sinceramente no podemos esperar que Dios cambie a una persona así. O sea, tiene que tomar una decisión todos y tienen que ir a una persona especialista en eso. A ver, mi hermano Jorge, saludo también. Buenas noches, disculpe. Sí, en ese tema puedo hablar porque digo, tuve varias experiencias. En primera instancia, digo que me casé 3 veces, ¿no? Pero la primera, bueno, fue por amor absoluto y bueno, lamentablemente la pareja fracasó por parte humana. En la segunda fue todo muy diferente porque pasaron cosas varias, la pérdida de los hijos, de 2 hijos que perdimos después de nacidos y también se fue la mente, el no buscar ayuda, el encerrarse, el no conocer a Dios porque todavía no era adventista, era cristiano católico pero no adventista, ¿no? Entonces digo, uno tiene unas maneras de pensar, unas maneras de actuar y unas maneras de creer que a veces puede con todo, ¿tá? Entonces, bueno, todo eso fue lo que me llevó un poco al alcohol, fue lo que me llevó a la prisión, fue lo que me llevó a una cantidad de cosas, de las cuales en base a eso, bueno, después quiero hacerlo corto para no irme muy largo, pero después digo, bueno, me pasé todo lo que me pasé, me encontré con Dios, mi mamá me ofreció empezar a estudiar la Biblia, allá fue mi amigo Orlando Corbacho a darme la palabra, y bueno, y ahí me convertí en cristiano adventista, y ahí comprendí una cantidad de cosas, ¿no? Bueno, Dios me preparó, y cuando salí de la prisión, al poco tiempo conocí la esposa que tengo actual. Y como digo, problemas tenemos, dijeran muchos en lo mundano, problemas tenemos todos. Bueno, sí, problemas tenemos todos. Pero si no aprendemos a convivir y a compartir y a aprender de los defectos de los demás, tampoco vamos a entender los nuestros. Porque uno sufre, uno pasa cierta cantidad de cosas, pero si quiere salir adelante tiene que acordar ciertas cosas. Hoy en día nomás mi esposa, cuando nos conocimos, ella, digo, no era adventista, pero supo estar al lado mío, supo hacer las cosas igual que yo, se bautizó conmigo, nos casamos, hicimos todo legal, como correspondía, como adventistas. Estuvimos liderando la iglesia Paso Carrasco, acá en Montevideo, acá en la parte Canelones, y sin embargo después de una cantidad de hechos y de cosas, fuimos dejados de lado y mi esposa hasta el día de hoy, a pesar de que está de acuerdo con lo que yo hago y está muchas veces escuchando, no quiere saber nada con la iglesia en sí, porque fue herida hasta en lo más profundo. ¿Entendés? Digo, ¿por qué? Porque se entregó de alma al cuerpo y se entregó por entera y sin embargo nos trataron o la trataron en cierta manera de la cual le pegaron en lo más profundo de sus sentimientos. Pero no en vano, hoy me apoya a mí y trata de participar estando a mi lado. No le hables de la iglesia porque viste, tiene un tipo de rencor que muchas veces yo le digo, no es que no tenés que tener rencor, no tenés que tener. El hombre es hombre y se va a equivocar toda la vida. Y eso es problema de hombres, de liderazgos, ¿verdad? Y bueno, pero está. Quería hacer mi acotación, digo que sí, justamente suelen suceder, todos tenemos diferencia y tenemos que tener diferencia porque somos seres humanos, pero el tema es poder ponernos de acuerdo y poder tirar juntos siempre, siempre. Y la otro que quería comentar era, yo tengo un grupo de más o menos unos 12 amigos
llevamos 32 años de conocidos y de amistad, y hasta antes del COVID, una vez al año nos reuníamos para festejar nuestra amistad, ¿no? La mayoría de ellos son católicos. Habemos 3 de iglesias protestantes. Uno es evangélico, una es evangélica, 2 testigos de Jehová y yo adventista. Tratamos de, cuando nos juntamos, no hablar de religión, sino de más o menos mantenernos en el mismo espíritu, a pesar de que oramos juntos, en el momento de estar, oramos juntos e intercambiamos una cantidad de cosas, pero nunca tratamos de discutir. Wow. Muy bueno, gracias. Bueno, Jorge, son temas que sinceramente son del día a día, todo lo que pasa al ser humano. Justamente esas relaciones no están resquebrajadas, no nos ayuda, pues, ¿no? De hecho, nos afecta bastante. Yo estaba analizando un poco, cuestionando un poco incluso todo este tema de las ideologías. ¿Por qué? Porque estamos tan inmersos de ideologías que ni siquiera entendemos. Y cuando tú tienes, así como pasa a mi hermano Jorge, un intercambio de ideas, porque eso es lo que pasa, es como decir, no, como dice mi hermano, mi esposa dice, no, el hombre de la iglesia es tan pecador como el de afuera. Y mi hermano le dice, no, él, como cualquier hombre, va a tener errores y no debemos mirar. Y aunque parezca que ahí están argumentando, son 2 ideas diferentes. Igual afecta, aunque no crean, a los dos. Inconscientemente a él le duele y a ella le duele también. Entonces, cuando decimos quizás que debemos tratar humanísticamente a las personas, justamente es de esa manera, ¿no? Llegar, ¿no?, a la inteligencia mediante argumentos, ¿no? Mediante lo que ella necesita entender o lo que yo necesito entender, ¿no?, para poder resolver el problema. Porque cuando alguien quiere resolver el problema muy fácil, como a veces pensamos también que es Dios, ese es el problema, que pensamos que Dios va a resolver las cosas fáciles y hay cosas que son complejas, como la relación con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestras parejas, con nuestros jefes, con nuestros alumnos. O sea, estas relaciones son tan complejas que a veces pensamos que se van a solucionar fácil, y no es fácil. Justamente por eso estamos separando la ideología, ¿no?, con lo humanístico. Y no sé si han escrito el chat a alguien, porque veo ahí como que se ve algo, pero... Justo nombraste la familia, digo mamá, que fue la que me trajo a la palabra. He tratado un poco de intercambiar un poco de lo que uno ha aprendido en esto, y no hay manera. Ella sigue cerrada a lo antiguo y no le podés tocar el tema de que podemos tener otro tipo de ideología o de promesas o de cosas reales, porque no, ella se cierra a lo que ella piensa y le enseñaron y no la puede sacar de eso. Tiene 71 años, ¿no? Pero igual. Exacto. Yo me voy a animar, y yo sé que todos quizás me pueden hasta ayudar también o corregir. Cuando yo entendí el mensaje, me di cuenta que yo era la persona que iba a llevar el mensaje, yo era el mensajero, y que sinceramente yo tenía que justamente aprender todo, ¿no?, lo que estábamos justamente aprendiendo o lo que estamos estudiando en estos meses. Y yo tenía que llevar todos estos argumentos sin misticismo, sin magia, ¿no? Porque Dios es un Dios que realmente, como dice quizás en el capítulo 2, vamos a ver, quizás que lo ve como misterioso, ¿no? Como que hay cosas que no vamos a solucionar incluso, y que Dios lo va a tener que hacer. Sinceramente, claro, hay milagros, pero hasta los milagros tienen sustento bíblico, como lo hemos estado estudiando la vez pasada. Hasta la fe tiene o se basa también en evidencias, ¿no?, como lo han mencionado muchas personas. Entonces, tenemos que entender justamente todo esto para poder también llegar a aquella persona que está dura, que está muy dura, y llevarlo también quizás a escuchar a otras personas, ¿no?, que sepan más incluso de estos temas de dolor, de sentimientos. Yo sinceramente, si yo tuviera mucho rencor por alguien, yo obviamente sentiría la necesidad de también, ¿no?, ir a un psicólogo quizás, a un terapeuta, y que me ayude quizás a sacar eso, porque como dice, yo no puedo generalizar, porque eso es una ideología, ¿no?
la falacia de la generalización. Uno son todos, ¿no? O sea, si esa persona es mala, todos son malos, ¿no? Si ese hermano es malo, todos los hermanos son malos. Entonces es una falacia, es una ideología. Y todas estas cosas, sinceramente, cuando empezamos a comprender cómo trabaja la ideología en nuestra mente, nos vamos a dar cuenta que vamos a poder entender más a las personas y vamos a entendernos más a nosotros, como dijo Elena White, que nuestro principal quizás debe también conocer la naturaleza del hombre, y eso es lo que nosotros hemos estado tratando también de aprender en estos tiempos, y creo que obviamente nos falta bastante igual, pero tenemos que seguir, ¿no? Ahora, como dijo mi hermano, ¿no? Jorge, cuando tú estás con los hijos y tienes esa lucha, ¿no? Quizás con tu hijo, ¿qué a veces pedimos al Señor con nuestros hijos? Bueno, que nuestros hijos no se aparten de la iglesia, ¿no? Pero tú le estás dando una mala imagen de Dios. Y tú después dices, pero ¿por qué se apartó de la iglesia? Y se das cuenta que al final este hijo dijo, bueno, mi padre más parado en la iglesia que atendiendo mi hogar, o que atendiendo a nosotros, a mí, que yo soy su hijo, a mi madre, más parado en el liderazgo, más parado haciendo esto o lo otro. Parecía que la vida era la iglesia, pero nos abandonó, nos dejó de lado. ¿Saben algo? A veces pedimos cosas, como estamos diciendo, que es como que le estamos diciendo a Dios lo que realmente Él tiene que hacer. Y yo me estoy lavando las manos, ¿no? Y estoy teniendo una ideología de un Dios que no hace eso. Yo estaba escuchando justamente eso, ¿no? Porque hay hijos que a veces se van, incluso hasta se olvidan de Dios completamente, o sea, ni siquiera quieren saber nada de Dios, ni siquiera les queda algo bueno. Eso es algo muy interesante, porque como tú, un chico de la iglesia que ha ido de niño, puedes llegar hasta el punto de decir que ya no crees ni en Dios, ¿no? Como hay personas que aún dicen, bueno, yo soy cristiano y siempre voy a ser cristiano, siempre voy a creer en Dios, pero no voy a ir a la iglesia. Porque, ¿para qué voy a ir a la iglesia? yo puedo hacer bien afuera, desde afuera. Y tenemos una ideología también ahí, que viene de esa persona, que es simplemente la reproducción de otra persona que ha hecho lo mismo. Porque las ideologías van cambiando según la historia, y hemos visto eso. Y ahora estamos en un mundo que quizás podemos decir que está muy inmerso en las redes, y todo lo que nosotros aprendemos y resolvemos viene de ahí. Y hay tantas historias, ¿no?, que vamos a tener en la cabeza que quizás nosotros vamos a adquirirlas, y solamente son ideas, ¿no?, que vienen. Ahora, el maestro y alumno, yo pienso que también tiene que ver mucho con la educación, ¿no? La educación o la universidad, o, a veces pedimos, Señor, bueno, voy a entrar a una universidad, por decirlo así, pública, ¿no? Y bueno, cuídame, ¿no, Señor? Pero esa universidad me va a pedir los sábados. ¿Saben cuántas personas escuchaba que sí le dieron el sábado, o se pasó mucho tiempo para que le den el sábado libre? ¿Saben qué? Pero esta persona, por decirlo así, en una estadística sería la minoría los que pudieron al menos tener ese privilegio de que le den el sábado libre. Porque la mayoría algún momento tuvo que ir el sábado a la universidad. En algún momento tuvo que ir el sábado a la universidad, ¿no? Porque sí lo tenía que hacer sí o sí. O sea, la universidad hay momentos que te va a exigir sí o sí. No es que por más que a veces hayas pedido, incluso hasta el profesor. Y ¿saben qué? Yo creo que eso es algo que tú estás, como dice, imaginando, ¿no? Que Dios te va a ayudar ahí. Sinceramente, tú puedes hacerlo o prepararte desde antes buscando una universidad que te dé el sábado. A veces nosotros podemos decir que probamos a Dios, pero de una manera imaginaria también. O sea, que nosotros buscamos que Él resuelva todo nuevamente en casos muy difíciles donde tú estás provocando eso. Es una ideología que a mí, por ejemplo, yo decía, ¿no? Si tú tienes fe, bueno, normal, anda al trabajo y le pides sábado libre después, anda a la universidad y después pides el sábado después. ¿Saben qué me recuerda eso? La Edad Media, porque antes de la razón estaba la fe. En la Edad Media, la fe estaba por encima de la razón. Y Dios era el centro de todo el conocimiento. ¿Y quién instauró eso?
la Iglesia Católica. O sea, eran fanáticos de la fe, tan fanáticos que nos ha llevado también a nosotros muchos a adquirir toda esa ideología de fanatismo ciego, ¿no? Y debemos entender muchas cosas que a veces pedimos a Dios, que no son las que Dios quisiera hablar contigo. Y si alguien tiene una idea, bueno, eso yo lo puedo sacar ahorita. Tenía una lista más, pero creo que nos iríamos muy largo. Pero si alguien tiene algo más que quiera añadir a esto, lo que quiero es que nosotros entendamos la ideología que tenemos aún y que no podemos llevarla, como dice, a este momento cuando tú hablas con Dios. Es un momento donde nosotros nos volvemos uno con Él, y muchas veces leí incluso una cita que decía, no, la misma anciana te dijo, a veces tú no estás orando a Dios, sino estás orando al toro Api, y no te das cuenta. Y eso a mí de verdad me chocó mucho, porque, o sea, estar orando al toro Api ya era algo un poco, hasta El colmo. un poco de temor, ¿no? El colmo y me da temor. Es interesante lo que ¿No? acabas de decir, porque en la época del oscurantismo de la Edad Media, el pensamiento que predominaba era un pensamiento ideológico donde se supone, bueno, donde Dios era el centro de todo. Y si Dios era el centro de todo, debería ser una época la más próspera, si es que esta ideología hubiese sido la mejor. Pero es exactamente lo opuesto, es la edad más oscura, todo se detuvo, todo estaba, esto era una evidencia para el mundo de que el pensamiento ideológico, las teologías que se manejaban así tan sesgadas, eran tan dañinas para la humanidad, tan malignas, pero estábamos todos absortos en nuestros propios pensamientos mágicos o ideológicos que no pudimos ver esto. Sí, es verdad. Y justo esta parte, gracias. Gracias. Muy bien. Y justo esto me había olvidado esta vez es una oración increíble que dice, Señor, cuida a mis padres. Bueno, normalmente quizás podemos también tomar una figura paterna a mi abuelito o a mi tío, porque a veces hemos tenido amigos hijos, pero tenemos una relación con alguien que es como nuestro padre, con nuestra madre. Y cuando nosotros decimos, Señor, cuídalo de esta enfermedad, pero yo no me cuido, y quizás yo soy el que estoy llevando esa enfermedad a esta persona, tú estás haciendo justamente la oración equivocada. Incluso cuando hablas de ti mismo, ¿no? Esta oración yo la veo en mucha gente, ¿no? Incluso una frase, Señor, tú me vas a cuidar del COVID. Yo sé que a mí no me va a dar COVID, ¿no? O yo creo en Dios, por eso no me va a dar el COVID. Esta es una frase, una ideología muy, muy, muy marcada en estos tiempos, ¿no? Y que nosotros quizás le hemos escuchado en cualquier zona incluso, por ahí conocida. Yo lo he escuchado muchas veces ahorita, y es increíble, ¿no? Porque incluso yo también quizás hubiera pensado igual. O sea, yo hubiera pensado igual porque he dicho, no, bueno, no me va a dar COVID porque soy cristiano. Y ya tantos meses que me ha cuidado, entonces ya yo soy inmune. Y por el momento a veces puede pasar eso en mi cabeza, aunque trato de evitar eso, porque es como que me siento especial, como dijo el anciano Parmínez. Yo me siento especial porque soy y por eso sé que yo no me va a dar eso. No, tengo que seguir cuidándome, tengo que seguir poniéndome mis faciales, mis mascarillas, mi alcohol. Hay momentos en que puedes incluso hasta pensar que no queda necesario, ¿no? Bajas la guardia, bajas la defensa y estás creando, obviamente, un dios imaginario que te está cuidando Raimundo. Sí, con respecto a lo que dices, no sé si tenga algo que ver, pero es como que, o sea, el tema de la prosperidad, ¿no? Podría ser como una ideología, creo, ¿no? Porque a veces como cristianos uno puede pensar, no me va a pasar nada por cualquier cosa, o tiene que irme bien, o tiene que irme bien el trabajo, o ese tema, ¿no? De que siempre tiene que irme bien en temas generales, en todos los ámbitos, ¿no? Como que por ser cristiano no me tiene que pasar nada malo, ¿no? También he notado eso, yo creo que en algún momento va a pasar a mí, y
Y también creo que pasa eso, ¿no? Con el tema del COVID, como dices tú, o como el tema del trabajo, de la universidad también, ¿no? Porque si yo soy cristiano, yo creo que tienen que darme el sábado y ya vamos con eso, ¿no? Con esa mentalidad, ¿no? Mm. Sí, Evangelio. gracias, gracias. ¿Sí? No, lo que se refería él es el Evangelio de la prosperidad. Se enseña mucho todavía. Es verdad, ¿no? Estados Entonces, Unidos. sí, Ujú. ese es un problema de la iglesia también, de nosotros puede ser también, ¿no? Pedir no sé, a veces podemos pensar en el pensamiento positivo muchas veces, y es malo. Yo he estado hace poco viendo algunas cosas del pensamiento positivo que tienen también un efecto dañino en la persona. Ser muy positivo no es bueno a veces, porque piensas que no te va a dar nada, no te va a pasar nada, vas a ser invencible, ¿no? Por decirlo así. Ese es un pensamiento que yo lo veo mucho en la gente que es joven, que tiene negocio, o bueno, cualquier incluso, ¿no? Quizás también. Pero eh, tienes que ser muy realista, o sea, tú tienes que ver la realidad. La ideología, de alguna manera, a veces también no tiene sustento con la realidad, no va con la realidad muchas veces. Así como esa frase que te digo, ¿no? A la tercera va la vencida. ¿Qué sustenta eso? Una idea nada más que tú tienes. Y hay muchas frases quizás que tú has escuchado también, ¿no? Como dice, ¿no? Tú con tu actitud lo puedes lograr todo. Dile a un chico de África, a un niño de África que no tiene para comer, que ni siquiera tiene para vestirse, si con la actitud va a poder comer. No va a hacerlo. O sea, a veces incluso hasta estás mintiendo solamente con una ideología de la prosperidad que tú le estás vendiendo. Y eso se está viendo justamente ahora mucho que se vende eso. En todo. En las iglesias, en los negocios, en donde sea. Y ¿cómo le puedes decir a una señora, a una madre, no sé, habita en la India, donde todos están muriendo, ¿no? Que con la actitud vas a lograr salvar a tu hijo? O quizás a tu madre que está muriendo. No hay oxígeno. Con la actitud no lo vas a poder lograr. Vas a necesitar mucho dinero, ¿eh? Quizás, o quizás no hay una cama UCI, ¿no? Entonces, tenemos que ver la realidad y las ideologías, dejarlas de lado y ver las cosas humanísticamente. Humanísticamente yo tengo que cuidar, yo tengo que ser empático, porque yo no puedo quizás a una madre de la India yo decirle, bueno, no te preocupes, todo va a estar bien, pero todo está mal, o sea, en el país todo está mal. No hay, no hay forma de salvar quizás a muchas personas, y ahorita están viendo que hay mucha gente que está cremando a sus familiares, sí, todos los días, en la calle, o sea, bueno, no en la calle, pero bueno, en lugares, 50, 70, hasta más personas creo por día. Eh, y es increíble, ¿no? Como nosotros a veces con ideologías queremos cambiar la realidad. No vas a poder hacer. Por eso tú tienes que pensar, como dice, justamente hemos entendido, a medida de la necesidad de la persona, de la inteligencia también, y de la sensibilidad, que eso es lo humanístico, que incluso, dice ahí, no tiene que ver incluso con la religión. Y cuando tú dices eso, oye, pero no tiene que ver con la religión, lo humanístico, no tiene que ver con la creencia de Dios como el centro del conocimiento, tú dirías, bueno, entonces Dios no tiene nada que ver con lo humanístico, increíblemente tú estás diciendo, entonces estoy yendo en contra de Dios. Y a veces me decía, ¿cómo puede ser eso? Lo humanístico no tiene que ver, no, lo humanístico tiene que ver mucho con las relaciones empáticas, ¿no? De las personas con las que tú vas a convivir, con las personas, la necesidad de las personas, ¿no? Así como los movimientos LGTB, las mujeres, ¿no? Así como nos dicen, ¿no? Las mujeres ya se quejan por las puras porque ya las leyes están a favor de ellas, ¿sabes? Y muchos dicen, no, el feminismo es solamente una moda, y nadie sabe incluso por qué es feminista. ¿Cómo estás pensando ideológicamente? Eso es, tú no ves entonces las noticias que todos los días mueren mujeres por feminicidios o hay niñas desaparecidas, ¿no? Hay muchas noticias y tú solamente te vas y dices, bueno, no existe eso y la mujer solamente ahorita está como haciendo una pataleta, ¿no? De algo que no existe y deberíamos unirnos todos, hombres y mujeres, y que los hombres incluso hasta sufren igual que las mujeres.
es increíble cuando dicen eso, que los hombres sufren igual que las mujeres. Así como cuando dicen los blancos sufren racismo, o sea, igual que los hombres afroamericanos, ¿no? O afro. Entonces, tú lo vas a idealizar a tu manera de ver con otras cosas que tú has visto. No estás viendo la realidad completamente, ni siquiera humanísticamente, porque sí sabemos la esclavitud. Ahora que estudiamos la esclavitud, tú sabes de dónde proviene todo esa raíz del problema que estas personas han sufrido por más de un siglo. Es increíble porque, creo más incluso debe ser, porque estamos hablando del Edén. O sea, hay muchas cosas que nosotros debemos entender para poder tratar con las personas y con Dios, ¿no? Y bueno, voy a terminar con esa parte y creo que voy a tener que leer solamente una cita o dos, quizás, porque empecé un poco 7:15. Y voy a dejarle a ustedes que también piensen en más cosas que a veces pedimos a Dios y que no es la manera en que podemos comunicarnos con Él. Y justo en lo 12 ya, y ese es el título de esto, es ¿qué debe hacerse con la duda? Es una pregunta incluso. Dice, a ver, solamente veo, vamos a pedir una mujer. Mi hermana Karina, ¿puede leer? ¿Tiene micro? Bueno, si no tiene, no voy a decir nada. Sí. Ok, gracias. Un momentito, por favor. Que por acá andaba mi mamita. ¿Puedes hacer un poco más grande, por favor, Matías? Para que llegue. No veo. Ya. ¿Ahí? ¿Sí? ¿O más? Ahí está bien. Eso, muy bien. Gracias. Okay. A ver. Okay. Ya, a ver. Muchos, especialmente los que son jóvenes en la vida cristiana, se sienten a veces turbados por las circunstancias del escepticismo. Hay en la Escritura muchas cosas que no pueden explicar, ni siquiera percibir, y Satanás las emplea para hacer vacilar su fe en las santas Escrituras como revelación de Dios. Preguntan, ¿cómo sabré cuál es el buen camino? Si la Biblia es en verdad la palabra de Dios, ¿cómo puedo librarme de estas dudas y perplejidades? Muy bien. Mana Karina, quizás ¿cuál es ahí el tema ahí más resaltante para usted? O la parte más resaltante que ve ahorita. ¿Cómo sabré cuál es el buen camino? ¿Cómo saber cuál es el buen camino? Buena, esa es la pregunta, muy buena, de verdad, porque cada cita, eso me engañó, debemos verla para sacar la respuesta, hacernos preguntas, ¿no? Justamente esta cita te está dando una pregunta y dice, ¿cómo sabré cuál es el buen camino? Pero la respuesta seguramente la vamos a encontrar más abajo. Pero creo que tal vez deberíamos centrar nuestra atención en el texto es este hecho de que ellos no saben qué hacer con la duda y lo que ellos hacen empiezan a explicar. Bueno, la duda surge porque hay cosas en la Biblia que ellos simplemente no pueden explicar. Entonces, como te dije, ¿no? El ser humano, el cristiano, a estas cosas que no puede explicar, él llama milagros, cosas espirituales, divinas, la voluntad de Dios, todo lo que tú no puedes explicar, lo idealizas de esta manera. No, mamita, no. Ok, sí. Si nosotros entendemos ahí, ¿no? Son los jóvenes que dicen que pasan estos momentos, ¿no? De escepticismo, de duda, ¿no? Y se pregunta, ¿cuál es el camino entonces? Y cuando nosotros vemos escepticismo, yo recuerdo que hace poco leí que escepticismo también es como una
Justo Calvo dice, una doctrina filosófica que considera que no hay ningún saber firme, ni puede encontrarse ninguna opinión segura. Que esto va en contra del dogmatismo, por decir, del fundamentalismo, ¿no? Y también tenemos lo que justamente estamos viendo acá, que es quizás el problema en sí, es la incredulidad que puede haber, o la desconfianza, sobre todo en las cosas que están en la escritura que no podemos explicar, a veces ni siquiera percibir. Entonces, ¿cuál es el camino en ese caso? ¿Cuál sería el camino para nosotros? A ver. ¿Cómo puedo librarme de estas dudas y perplejidades? Vamos a ver, entonces, leer esta última cita para ver. A ver, ¿alguien me puede ayudar, una hermana? ¿Puedo leer? Sí, a ver. Dios nunca nos exige que creamos sin darnos suficiente evidencia sobre la cual fundar nuestra fe. Su existencia, su carácter, la veracidad de su palabra, todas esas cosas están establecidas por abundantes testimonios que apelan a nuestra razón. Sin embargo, Dios no ha quitado toda posibilidad de dudar. Nuestra fe debe reposar sobre evidencias, no sobre demostraciones. Los que quieran dudar tendrán oportunidad de hacerlo, al paso que los que realmente deseen conocer la verdad encontrarán abundante evidencia sobre la cual basar su fe. Gracias, señor Marco. ¿Ahí encuentra usted quizás la respuesta a la primera cita o a la pregunta? ¿O todavía? Yeah. Claro, ¿cómo puedo liberarme de esas dudas y perplejidades? Pues la respuesta está ahí, ¿no? Existe la respuesta ya, como dice. Porque le está preguntando cómo responde a estas preguntas, si encuentra las respuestas a esas preguntas que están resaltadas. Ya, estaba diciendo, ¿cómo puedo liberarme de esas dudas y perplejidades? ¿Cómo sabré cuál es el buen camino? Hay que encontrar la evidencia, ¿no es cierto? Exacto. Acá hay otra parte que dice. Pienso que también es importante resaltar ese hecho de que Dios realmente no exige que tú creas en algo que Él aún no ha dado luz o evidencia de ello. Excelente también, claro. Hay cosas que, como nosotros también como movimiento hemos pasado, ¿no? Que hemos quizás todavía no entendido y todos sabemos que eso pasó, bueno, parte, ¿no? Y, por decir, clamor a medianoche, ahí donde se pudo ver quizás o quitarse velo que aún teníamos, ¿no? Sobre la igualdad y nosotros aún no entendíamos esto. Yo sé que mucho, yo no he vivido eso, yo tampoco no podría decirlo así, pero de lo que yo he escuchado de esos testimonios que hice acá, que apelan a nuestra razón, esos testimonios son las líneas, también las personas que lo vivieron, yo puedo darme cuenta que todo eso fue Dios guiando, ¿no? Para quitarnos esas dudas y obviamente darnos la confianza en los mensajeros que Dios preparó para nosotros y el mensaje, ¿no? Bueno, eso es lo que quizás ahorita puedo aportar. No sé si alguien más, pero sabemos que ahorita estamos en ese camino, ¿no? Es decir, no hay un mensaje ahorita nuevo, eso es lo que sabemos. Simplemente estamos ampliando más el conocimiento de lo que ya Dios nos ha revelado. Una mano levantada. Sí, es interesante que aquí usa la palabra evidencia, ¿no? Y evidencia es una palabra muy importante para identificar ciencia. Y esto me hace recuerdo a esa expresión, dice que Elena White dice que nosotros debemos profundizar en la ciencia de la cruz o la ciencia de la fe. Entonces, en este aspecto nosotros debemos investigar. Creo que ahora
más que nunca se nos ha dado todas las herramientas necesarias para poder indagar en la palabra de Dios a través de la metodología. Y creo que los tiempos en los que estamos también el Señor ha podido mostrarnos lo que Él espera de nosotros, cuál es su voluntad ante las situaciones, ante la condición actual del mundo, ¿no? Entonces, ahora más que nunca necesitar esos hombres y mujeres valientes. Gracias. Muy bien, entonces terminamos ahí. Gracias. Igual a todos. A ver, hermana Pequeño, ¿puedo orar? Sim, sim, posso sim. Português. Claro. Oremos. Bondoso Deus, amado Senhor que estás nos céus, graças te damos, Senhor, por todas essas maravilhas que tu tem nos mostrado, Pai. Abençoa cada um de nós, Senhor, para que possamos, Senhor, entender para entender, Senhor, para chegar até os levitas, Senhor. Nós temos que estar em nós, Senhor, trabalhar em nossa vida. Te agradeço por tudo, te peço por tudo, pela liderança e por todos que estão nesse movimento, Senhor, para que possamos estar prontos, que já deveríamos estar, meu Pai, mas tem misericórdia de nós e nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amén.